Bueno, a ver si debería estar iniciando la oración, creo que ahí está. Bueno, comentar que seguimos tocando y haciendo modificaciones sobre la configuración de la red y los equipos, a ver si conseguimos mejorar la calidad de la transmisión. Les pido que, como siempre, me informen cómo se escucha y cómo se ve. Entiendo que ahora, ¿cómo están viendo? Así algo rápido. Bien. ¿Se ve bien? Bueno, si ven que hay delay, pixelado, cualquier otro problema que vean, avísenme y hacemos como la clase anterior, que me moví un poco para que se pueda leer el pizarrón, ¿sí? Bueno, lo dicho, vamos a comenzar. Entonces, vamos muy rápidamente, recuerdo dónde nos habíamos quedado. Estamos analizando las fuerzas sobre un perfil en particular. Queríamos encontrar lo que se conoce como teorema de Kuta-Joukowski, ¿sí? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, si no van a preguntar, cerrarlo, chicos. Entonces, recuerdo muy rápidamente el planteo que habíamos hecho. Nos vamos a analizar con las herramientas que vimos de movimiento potencial y dimensional el flujo alrededor de un perfil. Entonces, lo que habíamos dicho es, bueno, vamos a analizar el perfil, ¿sí? Que lo vamos a poner en el centro de nuestro sistema de coordenadas. Esto es Z, esto es X, ¿sí? Y dentro de un volumen de control, ¿sí? Grande, de radio R, donde R es mucho mayor que C, donde C es la cuerda, B menos A, ¿sí? Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, lo que vamos a plantear son lo que habíamos escrito, lo vuelvo a escribir, ¿sí? Las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento en coordenadas, ¿sí? En componentes, y en X sería ρu, el vector del flujo, por diferencial de sigma. Esto es igual a la componente de la presión en I, diferencial de sigma, y esto será la fuerza de resistencia, ¿sí? La fuerza en la dirección de X. Análogamente, en Z, ¿sí? La integral de ρ por W, la componente Z, el vector de flujo, ¿sí? Por diferencial sigma, igual a la componente de la presión en la dirección Z, versor K, diferencial sigma, menos L, ¿no? Esta será la fuerza, la sustentación, la que aparezca en la dirección Z, ¿sí? Bien, entonces, lo que habíamos dicho, y habíamos presentado también ayer, un conjunto de singularidades un poco especiales, singularidades distribuidas, ¿no? Entonces, para modelizar, para tener un modelo de este perfil, tener una geometría de este perfil, ¿no? Que no pinta acá, pero tenemos uso infinito, ¿sí? Lo que íbamos a hacer es distribuir singularidades, ¿sí? A lo largo de la cuerda, ¿sí? Donde esta, por ejemplo, serán manantiales. ¿Sí? Y también torbellinos, ¿no? Fíjense que, no sé si lo destaqué suficientemente, con el uso de este tipo de singularidades, lo que podemos es conseguir casi cualquier geometría, ¿no? Entonces, si combinamos adecuadamente la función que define la distribución de manantiales y torbellinos, ¿sí? Podemos buscar una línea de corriente que tenga la geometría que estamos buscando. ¿Sí? Se entiende el concepto, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto que habíamos impuesto una condición que parece razonable, que es decir, bueno, la distribución de manantiales que hemos distribuido en la cuerda tiene que cumplir que la sumatoria de sus intensidades tiene que ser igual a 0, ¿no? Y esto es lógico porque si no fuese así, estaríamos diciendo que sale flujo a través de esta línea de corriente, que es la pared del perfil, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? La velocidad siempre es tangente a las líneas de corriente, ¿cierto? Entonces, con este modelo y así metido, lo que habíamos escrito es justamente el potencial complejo, ¿no? Como uso infinito por T, ¿no? La corriente uniforme, y luego la distribución de torbellinos y partido 2 pi, la integral entre A y B
de gamma de T0 por el logaritmo de T menos T0, ¿sí? Diferencial L0, ¿sí? El diferencial del segmento de línea, el segmento entre A y B, más 1 partido 2pi, la integral entre A y B de este Q de T0, el logaritmo de T menos T0, diferencial de L0, ¿no? Y si no recuerdo mal, hasta aquí habíamos llegado, ¿cierto? Entonces, esa era nuestra distribución de singularidades, ¿sí? Vamos a una silla, que me molesta. Bueno, hasta aquí lo tenemos claro, ¿sí? Entonces, recuerdo lo que vamos a hacer, ¿no? Tenemos que calcular estas integrales para poder calcular L, D y L, ¿sí? Y para lo cual necesitamos el campo de velocidades que tenemos modelizado con este potencial complejo y también el campo de presiones, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer a partir de este modelo. Entonces, como lo que queremos es plantear la conservación de cantidad de movimiento sobre nuestro volumen de control, ¿sí? Que es esta circunferencia radio R, entonces lo que vamos a hacer es tratar de escribir el potencial complejo en R, ¿sí? En R. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que vamos a considerar que son T's, valores de T, de la variable compleja, en torno a R, ¿no? Dicho de otra manera, lo que estoy queriendo decir es que T, los T que consideramos en R, van a ser mucho mayores que T sub 0. ¿No? El T sub 0, la coordenada, ¿no? De donde hemos situado las singularidades, ¿no? Queremos escribir este potencial cerca de la circunferencia. Entonces, si se cumple esto, fíjense que los logaritmos que nos aparecen dentro de las integrales, ¿no? Los vamos a poder desarrollar, ¿no? Esto es t menos t sub 0, ¿sí? Entonces esto lo podemos escribir como el logaritmo de t por 1 menos t sub 0 partido t, ¿sí? Y esto lo escribimos como el logaritmo de t más el logaritmo de 1 menos t0 partido t, ¿sí? Bien, entonces observar que este desarrollo ya nos apareció, ¿sí? Esto es el logaritmo de 1 menos un epsilon, ¿no? Porque estamos diciendo que t es mucho mayor que t sub 0, ¿sí? Con lo cual este logaritmo lo vamos a poder escribir como aproximadamente el logaritmo de t más términos que tienen orden 1 partido t, ¿sí? Términos que van a ser en general pequeños, ¿cierto? Entonces, este desarrollo lo reemplazamos en nuestro potencial complejo. Entonces, vamos a ponerlo para t mucho mayor que t0, ¿sí? Podemos escribir el potencial complejo como uso infinito por t más i por el logaritmo de t partido 2pi, la integral. Ahora me muevo para que puedan ver y copiar. ¿Bien? Gamma t sub 0 diferencial L0 más el logaritmo de t partido 2pi, la integral entre a y b de qt0 diferencial de L sub 0, ¿sí? Esto es lo que hemos encontrado. Observen que, como estamos integrando en L0, el logaritmo de t sale fuera de la integral y esto es lo que nos queda, ¿sí? Entonces, observar lo que hemos obtenido, ¿no? Esta expresión, en particular este término que está asociado a la distribución de torbellinos, tenemos aquí esta integral, ¿no? Que integra, ¿no? La distribución de torbellinos que tenemos justamente entre A y B. Entonces, esta integral, lo que dé el resultado, lo vamos a llamar gamma, ¿no? Este es un valor de una cierta circulación acumulada, ¿sí? En ese intervalo. Y aquí sucede algo parecido. Lo que nos da esta integral es la suma de todos los manantiales, ¿no? Con su signo correspondiente, que tenemos distribuidos entre A y B, ¿sí? Y esta integral hemos dicho que tiene que ser 0, ¿no? Esta integral, esto es igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Lo habíamos comentado y recordarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lejos del perfil, entonces el potencial complejo nos va a quedar como U sub infinito por t
más I gamma partido 2pi por el logaritmo de t más términos de orden 1 partido t. Así nos queda el potencial complejo, ¿sí?, lejos del perfil, ahí por R, digamos. Entonces, observar esta expresión, ¿qué es lo que nos está diciendo? Algo que fuimos comentando por allí. Un perfil visto de lejos, es como si fuera un torbellino, ¿sí? No, en este caso un torbellino en el origen, ¿no? Si vemos lo que hace el perfil en el flujo, ¿sí?, lo podemos describir de lejos como si fuera simplemente un torbellino, ¿sí? Lo que está haciendo es, en cualquier curva cerrada que lo encierre, meter un cierto valor de circulación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿alguna hasta aquí? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a borrar esta parte. Por favor, guardar estas dos expresiones, que luego un rato vamos a volver sobre ellas. Yo no tengo sitio para mantenerlas en un rincón, sí, pero ustedes ahí en sus notas guardarlas, porque luego vamos a, con los resultados que acá obtengamos, vamos a empezar a escribirlas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer todo. Puedo borrar, ¿qué tal se ve? Alguien que me diga, si se ve más o menos bien. Bien, bien. ¿Sí? Bien, sí, va bien, va bien. ¿Es fluido o más o menos? Sí, sí. Sí, a mí me va bastante fluido. Vale, bueno. ¿Puedo borrar este lado? El que calle otorga, ¿eh? Venga, voy borrando. Una pregunta, Sebastián. Sí, dime. El torbellino que se forma, ¿la circulación es en el sentido horario o antihorario? Horario. Sí, bueno, en el sentido horario, digamos en el sentido horario. ¿Sí? Digamos que, ahora que yo lo digo, todavía no lo podemos demostrar. Valor de circulación. Justamente es lo que vamos a necesitar calcular. ¿Está bien? Vamos, no ahora. Ahora vamos a obtener un resultado y luego vamos a ver cuánto tiene que valer esa circulación. ¿Sí? En principio lo dejamos positivo porque a priori no sabemos. ¿Está bien? Recuerden lo que les destaqué cuando hablamos del cilindro, ¿sí?, con circulación. ¿Qué es lo que sucede? Que el valor de la circulación depende de los puntos de remanso, o la posición de los puntos de remanso depende de la circulación, ¿sí? Guardar eso porque es lo que vamos a usar para justamente determinar cuánto vale esa circulación. Pero al principio ahora no sabemos cuánto. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que sabemos hacer. Con esto vamos a calcular la velocidad conjugada. Lo podemos hacer así. Entonces esto será f punto de t, nos va a quedar u sub infinito, ¿sí?, más i gamma partido 2pi, ¿sí?, 1 partido t, y esto cuando derivemos esos términos, nos van a quedar términos de orden 1 partido t cuadrado, más pequeños aún, ¿sí? O sea que la velocidad del error que cometemos lejos es de orden 1 partido t cuadrado. ¿Bien? Bien, entonces juguemos un poquito con esto. Lo que vamos a hacer es multiplicar este término, ¿sí?, este de aquí, lo vamos a multiplicar por t conjugado partido t conjugado, ¿sí? Y esto nos va a quedar como uso infinito más i gamma partido 2pi, y nos queda t conjugado partido t por t conjugado, esto es el módulo de t al cuadrado, ¿cierto? No escribo los términos de orden, bueno, esto no lo escribo para no ir arrastrando, ¿sí? Entonces, lo que queremos es calcular la velocidad sobre la circunferencia, ¿sí?, de nuestro volumen de control. Entonces, allí, ¿no?, sobre la circunferencia, sobre el volumen de control, lo que tenemos es que t va a ser igual a r por e a la itita, ¿cierto? De donde su conjugado será r, ¿sí?, por e a la menos itita, y evidentemente el módulo es r, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, la velocidad en t igual a r a la e y tita, la velocidad sobre la circunferencia de nuestro volumen de control, ¿cuánto va a ser? U1 infinito más i gamma partido 2pi. Tenemos el conjugado, que será r por e a la menos i tita partido r cuadrado. ¿Sí? Esto es uno acá. Y podemos escribir, utilizando las relaciones, la relación de Euler, en términos de senos y cosenos. U infinito más i gamma partido 2pi por coseno de tita menos i seno de tita. ¿Sí? Entonces fíjense que con esto tenemos las componentes de la velocidad en la circunferencia. ¿Sí? ¿No? Entonces las componentes serán que u será ahí, ¿no? La parte real, u sub infinito más gamma partido 2pi r por el seno de tita. ¿Sí? Y W, ¿no? La velocidad es conjugada, por lo cual habrá cambiado el signo, esto nos quedará menos gamma partido 2pi r por el coseno de tita. La velocidad en componente, ¿no? También podemos escribir el módulo, o mejor el módulo al cuadrado, ¿sí? Lo hago porque lo vamos a necesitar ahora, el módulo al cuadrado de la velocidad, ¿sí? Ahí en la circunferencia. Esto será simplemente u sub infinito al cuadrado, no, u sub infinito más gamma partido 2pi r, ¿sí? Por el seno de tita, todo esto al cuadrado, más menos gamma partido 2pi r por el coseno de tita, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Hay que borrar ya esto. Bien, entonces desarrollamos estos cuadrados y hacemos un poquito de álgebra, y esto nos queda como u sub infinito al cuadrado más 2 u sub infinito gamma partido 2 pi r por el seno de tita, más, ¿no? Los términos, este término al cuadrado, el desarrollo más este término que está al cuadrado, nos queda gamma partido 2 pi r, todo esto al cuadrado, por el seno de tita más al cuadrado por el coseno de tita al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces observar que de estos tres términos, bueno, este evidentemente es uno, este término es, el ordenamiento es 1 partido r, que es un número grande, al cuadrado. ¿Sí? Con lo cual, el módulo de la velocidad al cuadrado lo vamos a dejar expresado como u sub infinito al cuadrado más u sub infinito, este 2 se me fue acá, gamma partido pi r, ¿sí? Por el seno de tita, más términos que tienen el orden de magnitud 1 partido r cuadrado. ¿Sí? Términos pequeños. ¿Sí? Términos pequeños. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Permítanme borrar. Necesitamos esta parte de la pizarra. Bueno, entonces, empecemos a ver qué hacemos con todo esto. ¿Sí? Nos aparecían las integrales, ¿no? Del lado derecho, el valor de la presión sobre el volumen de control, que es lo que queremos hacer. Entonces, de la ecuación de Bernoulli, P igual, lo podemos escribir como P igual a P sub infinito, como el azul, que el negro está un poco cansadito,
peso infinito más 1/2 de ρ por uso infinito al cuadrado menos el módulo de la velocidad en r al cuadrado, ¿sí? Que es lo que acabamos de obtener. Con lo cual la presión en P, entonces en el volumen de control, nos va a quedar como peso infinito más, o mejor dicho menos, 1/2 de ρ por uso infinito cuadrado menos u sub r al cuadrado, y esto nos queda uso infinito gamma partido pi r seno de θ. Entonces tenemos el valor de la presión, que esto ya nos queda en función de un conjunto de constantes, y la variable θ, ¿sí? Bien, lo guardamos acá, ¿no? Tenemos las componentes de velocidad, el módulo de velocidad que lo acabamos de usar. Entonces, si vamos a las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, lo que vamos a hacer es calcular ahora el vector de flujo, ¿no? Lo que nos aparece como v por n, ¿sí? Y sabemos que el versor normal lo vamos a poder escribir como coseno de θ, ¿sí? Seno de θ, ¿sí? Seno de θ, ¿no? En componentes, este es el versor normal. De donde este producto, ¿no? Este producto escalar nos queda u por el coseno de θ más w por el seno de θ, ¿cierto? Tenemos las componentes, entonces el vector de flujo será u sub infinito por el coseno de θ, ¿no? La componente u, ¿sí? Más gamma partido 2 pi r por el seno de θ, por el seno de θ, por el coseno de θ, menos esto, gamma partido 2 pi r por el coseno de θ por el seno de θ. ¿Sí? Evidentemente, estos dos términos son iguales y con signo contrario, ¿sí? Entonces, el vector de flujo, fíjense que solo depende de uso infinito, ¿no? La conclusión que podemos sacar es que el torbellino no contribuye al flujo que atraviesa a través del volumen de control que hemos considerado, ¿sí? Bien, entonces, ahora, con esto que acabamos de obtener, con la presión, ¿sí? La presión en P, más las componentes de velocidad, vamos a empezar a escribir las componentes, la integral, perdón, si digo bien, la integral de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento en sus componentes, ¿no? Entonces, lo voy a hacer por partes, ¿sí? Otra vez, lamento no tenerlo aquí en la pizarra para que lo vean, ¿no? Pero vamos a empezar en X, ¿sí? El término de la izquierda, el que está asociado a la variación de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, la integral esa, ver los apuntes, la vamos a definir entre 0 y 2pi, ¿no? Nuestro volumen de control es una circunferencia, ¿sí? De ρ por la u, la componente u, esto será sub infinito más gamma partido 2 pi r por el seno de θ, ¿sí? Por el versor de flujo, esto es u sub infinito, el vector de flujo, por el coseno de θ, perdón, por el diferencial del área, ¿no? Que en nuestra circunferencia tendrá que ser r diferencial de θ. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta integral, observen que ya la podemos resolver, ¿no? Estos son dos términos, uno es coseno de θ, unas constantes, la integral entre 0 y 2pi, eso es 0. Y el segundo término es seno por coseno. Así que esto se puede igualar a 1/2 de seno de 2θ, que también es 0. ¿Sí? Entonces podemos observar que el resultado de esta integral es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vemos? Bueno, ahora voy a tener que borrar aquí. Entonces esto lo vamos a necesitar, tenerlo presente.
el lado izquierdo de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento en la dirección X, vimos que vale 6, ¿no? En este problema que tenemos planteado. Escribamos el lado derecho, que está asociado a las fuerzas, a las presiones, ¿sí? A las fuerzas asociadas a las presiones. Entonces, este es el término en X de cantidad de movimiento. También en X, el lado derecho, donde tenemos las presiones, nos quedaba como, o lo podemos escribir como la integral entre 0 y 2pi, ¿sí? A lo largo de nuestro volumen de control, de la presión, que afortunadamente la tenemos ahí escrita, P sub 0 menos 1 medio de rho, ¿sí? U sub infinito gamma partido pi r, ¿sí? Por el seno de tita, ¿sí? Como es la componente en X, aquí coseno de tita, ¿sí? El versor en X, y el diferencial que es R diferencial de tita. Y aquí lo mismo, ¿no? Esta integral tiene dos términos, uno es coseno de tita integrado entre 0 y 2pi, el otro será seno de 2 tita entre 0 y 2pi, esto es igual a 0. ¿Sí? Esto es igual a 0. Entonces, de estas dos expresiones, lo que podemos deducir, o lo que resulta, es que la resistencia era el tercer término, ¿no? Digamos, el tercer término de esa ecuación, revisar vuestros apuntes, teníamos uno al lado izquierdo asociado a la cantidad de movimiento, y del lado derecho teníamos el término de las presiones, más la fuerza de resistencia, ¿no? Que está asociada a las presiones distribuidas justamente sobre el perfil. Y el resultado es que esto es igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que aparece por ahí como la paradoja de D'Alembert, ¿no? Porque estos resultados, estos modelos potenciales nos dicen que la resistencia es nula, pero luego experimentalmente sabemos que hay una cierta resistencia. ¿Sí? Bien, primera parte del resultado. Hasta aquí, ¿estamos bien? Vamos a escribir en Z. En Z, ¿qué es lo que tenemos? Vamos de ahora las... Perdón, ¿ha dicho Sí. paradoja de? Paradoja de D'Alembert. Sí, luego la tengo por ahí escrita. ¿Sí? De D'Alembert. Sí, ahora volvemos sobre eso. ¿Sí? El hecho de que el resultado de este modelo potencial nos predice que la resistencia es nula, pero los resultados experimentales nos dicen lo contrario. ¿Sí? Bueno, entonces en Z, ¿qué es lo que tenemos? Hagamos lo mismo. El término de la izquierda asociado a la cantidad de movimiento lo escribimos. ¿Sí? Esto es 0, la integral entre 0 y 2pi, ¿sí? De rho por la componente W, que la tenía por acá escrita, ¿sí? La voy a copiar. Esto es gamma partido 2pi r por el coseno de tita, ¿sí? Por el vector de flujo, que sí, esto lo tengo por aquí, esto es U sub infinito por el coseno de tita, ¿sí? Por R diferencial tita, ¿sí? Entonces aquí esto sí ya no es nulo, ¿no? Esto es un coseno cuadrado, ¿sí? Es un coseno cuadrado, cuyo resultado, ¿no? La integral entre 0 y 2pi es pi, ¿sí? Entonces, con lo cual, esta integral resulta ser menos gamma U sub infinito partido 2pi, ¿sí? Que sale de las constantes que teníamos por acá, por pi, que es el resultado de la integral, ¿sí? Esto es lo que obtuvimos, ¿sí? Y del lado derecho, el término asociado a las presiones, siempre en componente z, será la menos integral entre 0 y 2pi, ¿sí? Acá me falta un menos, ¿sí? Como da 0, de P sub 0, la presión, menos 1 medio de rho, U sub infinito por gamma, partido pi r, por el seno de tita, por la componente en X, del versor en X, ¿sí? R diferencial tita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos dos términos. El primero es seno de tita, entre 0 y 2pi, esto es 0, y el segundo término es seno cuadrado. Seno cuadrado de tita, bueno, atender a los signos,
Y el seno cuadrado entre 0 y 2pi también el resultado es pi, ¿sí? Entonces, este integral nos queda rho gamma u sub infinito sobre 2pi. Esta letra es una rho. La densidad sobre 2pi por pi, el resultado del integral. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Ya lo podemos calcular. ¿Sí? Vamos, borramos. Justamente la componente en z, lo que nos dice, en un segundo que ahora lo escribimos, bueno. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de obtener? ¿No? Escribo la ecuación de cantidad de movimiento en z, cuyo lado izquierdo, ¿no? La parte asociada a la cantidad de movimiento, el resultado es eso, es menos rho por gamma por u sub infinito partido 2, ¿sí? Igual al término asociado a las presiones, que es rho gamma u sub infinito partido 2, ¿sí? Menos L, menos la sustentación. De donde si dejamos L, esto nos queda que rho u sub infinito gamma. Y esto es lo que queríamos llegar, y es lo que se conoce como teorema de Kutta-Joukowski, ¿sí? Uno de los resultados más importantes en aerodinámica, porque justamente lo que nos establece es que para que exista sustentación tiene que haber circulación y viceversa, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Uno de los resultados más importantes de aerodinámica. De hecho, todos los métodos que vamos a seguir desarrollando, ¿sí? Tanto analíticos como numéricos, casi que están sustentados en que lo que queremos es encontrar justamente cuánto vale gamma. Entonces, este teorema, algunos comentarios, ¿no? Este es el resultado. Primero, observar que la generación de sustentación tiene dos aportaciones. Una asociada al campo de presiones y otra asociada a la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Mitad y mitad. ¿Sí? Mitad y mitad, ¿no? Eso es verlo, observarlo. Podemos ver también, la conclusión que sacamos aquí, o que también lo que se observa, lo que hemos desarrollado, es que la sustentación es perpendicular a la velocidad, a uso infinito, ¿no? Vamos a escribirlo. O sea, lo que tenemos es que L, la sustentación, es perpendicular a uso infinito. Lo que acabamos de decir, ¿no? Para que exista L, para que exista L, tiene que haber una circulación. Una circulación, ¿sí? La circulación tiene que ser diferente de cero. El problema de este teorema es que, como insinuaba recién, no nos alcanza para calcular L. No nos alcanza. No nos alcanza para calcular L porque tenemos que saber cuánto vale gamma, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en los métodos que vamos a ir presentando, ¿sí? Y otro digamos, problema de este teorema, ¿no? Problema carencia, si se quiere, es que no nos dice nada del origen de la circulación. Concluimos que para que exista L tiene que haber una circulación no nula, pero no nos dice nada sobre de dónde sale esa circulación, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Alguna pregunta? Una duda. Sí. Gamma solo depende del perfil, entonces, ¿no? Bueno, a ver, gamma depende del perfil. Gamma depende de un conjunto de cosas, ¿sí? Que es lo que vamos a ir aclarando, ¿sí? Justamente ahora lo que voy a tratar de hacer es dar una explicación de cuál es el origen de gamma. ¿Cuál es el origen de gamma? Entonces depende del perfil, depende de la sustentación que está generando el perfil, y al revés, ¿no? La sustentación depende de gamma, ¿no? Falta un poco para poder contestar mejor esa pregunta, ¿sí? Vale. Ahora seguimos avanzando y a ver si te la contesto. Si no te la contesto, me haces, ¿sí? Yo miro la pantalla, pero me la ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? La gamma, ¿se podría calcular si se conociese la forma geométrica del perfil y se midiesen las presiones con la ecuación de Bernoulli? Se sacaría el módulo de la velocidad y como se sabe que es tangente porque no puede
ser perpendicular al perfil, ¿se podría calcular de esa forma, en plan, con algún método numérico? Bueno, ahí en tu pregunta me mezclaste experimentales o numéricos, ¿sí? O sea, a ver, uno puede medir la sustentación y a partir de ahí determinar la circulación. Por ejemplo, se puede medir relativamente fácil la sustentación alrededor de un perfil, ¿no? Se puede hacer, ¿sí? Los métodos numéricos, bueno, ya los van a ir estudiando, tienen su complejidad porque van a depender la formulación que describe el problema de flujo, pero sí, con métodos numéricos se puede, para un perfil conocido, calcular cuánto vale gamma, ¿sí? Cuánto vale gamma. Pero es lo mismo, tener un poco de paciencia, ¿sí? Porque a medida que vamos a ir avanzando, quizás esas preguntas se pueden ir contestando solas, ¿sí? ¿Alguna cosita más que podamos aclarar? ¿No? Entonces, voy a pasar ahora, voy a cambiar a pasar unas transparencias, ¿sí? No sé cómo se me escucha, dame un segundito. ¿Qué tal? ¿Se me escucha igual, mejor o peor? He cambiado de micrófono. Como me moví. Yo creo que mejor, pero bien, de las dos maneras. Se oye Vale, hasta así. Igual. Vale, bueno. Mientras se siga escuchando más o menos bien. Entonces, venga, voy a pasar a unas transparencias, ¿sí? Para seguir lo que nos queda de clase, ¿sí? Entonces, bueno, acá paso rápido esto, un muy breve resumen de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Hasta ahora, ¿no? Lo que hicimos fue, no me retrotraigo todo, sino al problema que planteamos del cilindro con circulación, ¿no? Lo que hicimos combinar estos tres flujos básicos, ¿no? Una corriente uniforme, un doblete y un torbellino, encontramos el potencial complejo que lo describe, a partir de ahí pudimos analizar la línea de corriente, ¿no? Como es el del flujo, ¿no? Tanto la velocidad potencial como la función de corriente. Determinamos sus puntos de remanso, ¿sí? Igualando la derivada del potencial complejo a cero, ¿sí? Y determinamos la posición de los puntos de remanso, que como destacamos, ¿no? Y recuerdo cada 2×3, que depende esa posición del valor de la circulación que le hemos puesto, ¿sí? O viceversa, ¿sí? La circulación va a depender de la posición de los puntos de remanso, ¿sí? Entonces, ¿qué más hemos hecho? Bueno, con la velocidad de Bernoulli podemos calcular el coeficiente de presión. Vimos que tiene una distribución de presiones asimétrica en contraste con lo que habíamos encontrado en el cilindro sin circulación, ¿no? Y esta distribución de presiones asimétrica lo que da lugar es a una fuerza que es justamente una fuerza de sustentación, ¿no? Esto es lo que se conoce como efecto Magnus, pusimos algunos ejemplos, ¿no? Que creo que todos conocíamos, ¿sí? Entonces tenemos una fuerza debido a que hay una circulación, ¿sí? De forma práctica, lo que a veces se hace es poner el cilindro a girar, o también, no sé si lo comentamos o no, ejemplos deportivos, ¿no? De cuando una pelota está girando, también aparece esta fuerza y curva su trayectoria por la aparición de esta fuerza de sustentación. ¿Qué más? Entonces, esto habíamos hecho, luego lo que acabamos de hacer fue, esto lo paso muy rápido, encontrar estos resultados. Ahí lo tenemos escrito, ¿no? La paradoja de D'Alembert, que nos dice que la resistencia de un cuerpo, ¿no? Modelado según estas herramientas potenciales, es nula, ¿no? Y esto se lo conoce como paradoja porque el resultado experimental no dice eso. Y el teorema de Kuta-Joukowski, que es lo que acabamos de encontrar, ¿no? ¿Qué conclusiones obtuvimos? Lo que acabo de escribir, ¿no? Lo paso rápido, ¿no? Y me detengo aquí un poquito, ¿no? Que para que exista sustentación, la circulación no tiene que ser igual a cero, tiene que haber un valor de circulación. Y aquí empieza un poco el planteo, ¿no? Por otro lado, como dice, si no hay efectos viscosos, fuerzas máximas derivan de un potencial y existe una relación de barotropía, ¿no? El teorema de Hernes-Kelvin decía que la circulación se mantiene constante, ¿no? La derivada de la circulación es nula, ¿no? Y esto creo que contesta alguna pregunta que nos hicieron en el foro de preguntas, ¿no? Esto es lo que dice el teorema de Hernes-Kelvin, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, es decir, viscosidad despreciable, fuerzas máxicas que derivan de un potencial, que así es, ¿no? La fuerza gravitatoria, y habiendo una relación de barotropía, ¿no? Hay una relación, ¿no? En el caso de los flujos que estamos estudiando, que relaciona la densidad con la presión, ¿sí?
se verifica esto, ¿no? Esto es lo que nos dice el teorema de Hernes-Kelvin, ¿no? La circulación, la variación de la circulación es nula, ¿no? Entonces, claro, si corriente arriba, la corriente uniforme tiene circulación nula, esto nos daría a pensar que la circulación es cero en todo el campo fluido. Entonces, aquí puede aparecer una contradicción. Entonces, si hay sustentación, hay circulación, pero ¿de dónde sale? ¿No? Entonces, la pregunta es esto, ¿no? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se genera este valor de gamma? Entonces, para entender de dónde sale este valor de gamma, analicemos qué es lo que pasa, por ejemplo, en un perfil vasto, ¿sí? Un perfil grosero, ¿sí? Tiene más forma de patata, y analizamos la solución potencial, ¿no? Si estudiásemos, imagínense que dentro de esa geometría distribuimos singularidades, torbellinos más que torbellinos, manantiales, y conseguimos una línea de corriente que reproduce esta geometría, esta patata, y la solución que obtendremos sería más o menos esta, ¿no? Tenemos un punto de remanso, el flujo discurre alrededor de nuestro perfil vasto, y tenemos un punto de remanso trasero, ¿sí? Pero ¿cuál es la solución real? Creo que todos sabemos, ¿no? Lo que va a suceder es que aparece la estela, se desprende la capa límite y aparece un conjunto de torbellinos, ¿sí? Sin embargo, en ambos casos se sigue cumpliendo el teorema de Hernes-Kelvin, ¿no? Porque los torbellinos que se desprenden, ¿sí? Son de igual magnitud y sentido contrario, con lo cual, si encerramos nuestro cuerpo, el flujo, dentro de un cierto volumen de control, veríamos que la circulación sigue siendo nula, no la circulación total, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Bueno, algunos aspectos. Cerca del borde de ataque los flujos son similares, ¿sí? En la parte trasera no hay punto de remanso posterior, no tenemos punto de remanso posterior, no existe, y aparece la resistencia de presión, ¿no? Comentamos con el cilindro, ¿no? Una zona de baja presión asociada a este desprendimiento, ¿no? Que genera finalmente una resistencia, ¿no? La resistencia de presión, ¿sí? También, evidentemente, vamos a tener en realidad una resistencia asociada a la fricción viscosa que aparece en la capa límite, ¿sí? Y se desprenden, como decía recién, torbellinos, pero gamma sigue siendo igual a cero, ¿no? Porque se desprenden torbellinos de igual magnitud y sentido contrario de forma alternativa. Bien, bien. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Bueno, por hablar brevemente de la fricción y de la resistencia y resumirlo, ¿no? Tenemos de dos orígenes. La viscosa, ¿no? Que lo que necesitamos hacer para reducirla es conseguir que la capa límite sea laminar, ¿no? Y la resistencia de presión o de forma, que para reducirla lo que buscamos es que la capa límite sea turbulenta. En cualquier caso, ¿no? Tenemos estas dos fuentes de resistencia. Entonces, en un cuerpo como el de recién, un perfil vasto, un cuerpo romo, ¿sí? Hay una fuerte resistencia de presión o de forma, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, para comparar, un ejemplo muy curioso que aparece por ahí, ¿no? Tenemos dos cuerpos. Uno, un cuerpo romo, un cilindro circular, y un perfil aerodinámico, un perfil fuselado, ¿no? Que tiene un borde de salida afilado, ¿no? Estos dos cuerpos, uno con un diámetro D y otro con una cuerda que es casi 170 veces el diámetro, tienen la misma resistencia. La misma resistencia. ¿Por qué? Porque esta es fundamentalmente resistencia de presión y la resistencia sobre el perfil es fundamentalmente de fricción. Mucho, pero mucho menor. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer entonces? Afilamos el borde de salida, ¿no? Eso es lo que es justamente un perfil. Tiene un borde de salida afilado. Entonces, nuestra solución potencial, ¿no? Si resolvemos este perfil con el borde de salida afilado, ¿no? Nos va a dar algo parecido a esto, ¿no? Algo a lo que vemos en la pantalla. También nos da un punto de remanso cerca del borde de ataque y un punto de remanso trasero posterior, ¿sí? Sobre el intra-2, ¿sí? Esto sería una solución potencial o llamémosla inicial, ¿no? Para entender un poco, ¿no? De dónde sale la circulación. ¿Qué es lo que observamos? El borde de salida afilado evita el desprendimiento. En el instante inicial, el punto de remanso posterior se sitúa en B, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en estas circunstancias? Claro, el flujo tiene que discurrir alrededor del borde de salida acelerándose mucho, ¿no? De hecho, en el límite, ¿no? En A, la velocidad tiende a infinito, ¿no?
fíjense, este es el problema que, si no estoy equivocado, resolvieron ayer con Alejandro, ¿no? Este problema, ¿no?, de un flujo que modelamos con esta función de corriente, ¿no?, con este potencial complejo, A por T elevado a la N, ¿no? Y analizaron un caso en el que el ángulo que forma es 2pi, ¿no? Eso es justamente una esquina, y se llegaba a la conclusión que la velocidad, justamente en ese rebordeo, tendía a infinito, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Hay una aceleración muy grande, un aumento de la velocidad muy grande, y por otro lado, entre A y B, la aceleración tiene que ser muy intensa. Tiene que ser muy intensa. Aparece un gradiente de velocidad muy importante, porque la velocidad tiene que ser desde valores muy grandes, en el límite matemático aquí infinito, a 0 aquí. Hay una deceleración muy intensa. Como consecuencia de eso, esta situación no se sostiene y se desprende un torbellino. A ver si lo puedo dibujar, ¿sí? Esto, lo que más o menos va a suceder es que, perdonen que estoy con el ratón, va a aparecer un torbellino en esta dirección. Un cierto valor de A. ¿Sí? ¿Se entiende el fenómeno? Bueno, esta situación no se sostiene, de velocidad infinita en A y 0 en B. Entonces se desprende el torbellino. Fíjense que el aire tiende a girar justamente en la dirección que lo he pintado, ¿no? Entonces aparece circulación sobre el perfil. Se tiene que cumplir el teorema de Harkness-Kelvin, ¿no? Si aparece una circulación en esta dirección, como la que pinté, tiene que aparecer una circulación de igual magnitud. Bueno, aquí a ver cómo lo dibujo, ¿no? Bueno, esto debería contener todo el perfil, de igual magnitud y sentido contrario, ¿sí?, para cumplir el teorema de Harkness-Kelvin. Entonces, la circulación sobre el perfil empuja, ¿no?, lo que hace es, ¿no?, esta componente de la velocidad en esta dirección que aparece sobre el perfil empuja el punto de remanso hacia el borde de salida, ¿no? Lo empuja hacia el borde de salida, ¿no? Recuerden que la circulación induce una velocidad, giro, digamos, alrededor del banco, como lo que he pintado, ¿no? Entonces, esa componente de velocidad lleva el punto de remanso hacia el borde de salida. Y este torbellino, este torbellino que aquí pintamos, este de aquí, es lo que se conoce como torbellino de arranque, ¿no? Como torbellino de arranque. Entonces, fíjense que el teorema de Harkness-Kelvin se sigue cumpliendo. Lo que sucede es que en el arranque, cuando el perfil empieza a funcionar, ¿no?, genera un torbellino que queda corriente abajo y sobre él aparece un torbellino, una circulación, ¿sí?, que cumple el teorema de Harkness-Kelvin, ¿no? Y esa circulación es la que está asociada a la sustentación que está generando el perfil, ¿no? Entonces, fíjense, esta imagen la tiene en el libro para ilustrar un poco este fenómeno, ¿no? Esto es un perfil que estaba situado originalmente cerca del punto A, se acelera rápidamente y se detiene cerca del punto B. Entonces, en el arranque aparece el torbellino que tenemos aquí a la derecha, ¿no?, este que estoy destacando ahora, ¿no? Este es el torbellino de arranque, y como hemos frenado el perfil, ¿sí?, tiene que aparecer otro torbellino de igual magnitud y sentido contrario que sigue haciendo, que hace cumplir el teorema de Harkness-Kelvin, ¿sí? ¿Me siguen? Bien. Entonces, fíjense, aquí he encontrado ahí por internet unas simulaciones, ¿sí?, justamente del flujo alrededor del borde de salida en el instante inicial, ¿no? Entonces, observarlo, voy a poner de nuevo, no sé cómo hacerlo, a ver, ¿no? Entonces, observar que, lo pauso, en el instante inicial, ¿no?, este es un perfil que está arrancando, está sin una corriente de viento, de flujo, y se inicia, ¿no? Es un transitorio. Entonces, inicialmente, el punto de remanso estaba por aquí, ¿no? A ver, un poquito, estaba como por aquí, ¿sí? Y a medida que evoluciona, aquí tenemos una alta velocidad y aquí una velocidad nula, a medida que evoluciona, hace que el flujo gire sobre sí mismo, genere un torbellino que se proyecta corriente abajo, ¿sí? Se ve, aquí tienen la referencia del video completo que está en YouTube, ¿sí? Aquí hay otras simulaciones que también me parecen muy ilustrativas, ¿no? Aquí, digamos, visto desde un punto fijo, ¿no? Fíjense cómo el perfil se empieza a mover y deja corriente abajo un torbellino. Y sobre él, evidentemente, queda un torbellino, un valor de circulación no nula, que es lo que está generando una circulación. Entonces aquí hay otra simulación, ¿no?, que aquí lo que hacen es lo arrancan y lo paran, ¿no? Algo parecido a la foto que mostramos, inicia el movimiento y se frena. Se sigue cumpliendo el teorema de Harkness-Kelvin, ¿no?, la circulación total
o global es nula, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué más podemos comentar? ¿Se entiende? Entonces, esto que estamos contando da lugar a plantear lo que se conoce como hipótesis de Kuta, ¿sí? La hipótesis de Kuta lo que nos dice que el valor de la circulación sobre el perfil debe ser tal que el punto de remanso posterior pase una de dos cosas. O esté en el borde de salida, ¿no? Que esto sucede cuando tenemos perfiles con el borde de salida anguloso, como aquí el que estamos esquematizando, ¿no? De forma tal que la velocidad que viene por el intra-2 y por el extra-2 alcanza un valor igual a 0 justo en el punto de remanso, ¿sí? En el borde de salida, que es un punto de remanso, ¿sí? Entonces, cumpliéndose la condición de que la presión en ese punto tiene que ser la misma, ¿no? La presión que tenemos justo aquí tiene que ser el valor que tenga que tener, pero la misma. No puede haber, evidentemente, en un punto dos valores de presión diferentes, ¿no? Esto, evidentemente, va a condicionar cómo es la distribución de presión en todo el perfil, ¿sí? Y en particular cerca del borde de salida, ¿no? De forma tal que esa variación tiene que ser tal que justo aquí, en el borde de salida, se alcance un valor igual de presión, ¿no? Y eso va a dar lugar a un valor igual de presión, en este caso igual a 0, ¿sí? O bien, la otra opción que nos podemos encontrar es que el punto de remanso desaparezca, ¿sí? Desaparezca, ¿sí? De alguna manera, o más que desaparezca, se va hacia el infinito, ¿no? Y esto sucede en los perfiles que tienen borde de salida que se conoce como en retroceso, ¿no? Son perfiles cuyo borde de salida o sus curvas del intra-2 y el extra-2 en el borde de salida son tangentes. De forma tal que justo allí, en el borde de salida, se cumple la condición de que la presión tiene que ser una, la que sea, ¿no? La presión que viene del extra-2 y el intra-2 tiene que tener un solo valor, y aquí vamos a tener el mismo valor de velocidad, ¿sí? Un valor único. Entonces aquí no hay un punto de remanso en el borde de salida tal cual lo hemos definido, ¿sí? Lo que podemos pensar es que desaparece o bien que se va al infinito, ¿sí? Se va al infinito. Aquí la velocidad tiene un valor no nulo, pero que es igual tanto viniendo del intra-2 como del extra-2, ¿sí? Muy bien. ¿Qué hora es? Muy poquito. Bueno, entonces, me quedan unos minutos, voy a pasar esto un poquito rápido, ¿sí? Porque son en realidad conocimientos, si se quiere, que tenemos, los hemos estudiado en tecnología, ¿no? Los repasamos un poquito porque los vamos a utilizar, los tenemos que tener presente para seguir avanzando sobre el estudio de perfiles que estamos abordando, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí, hasta aquí, de todo esto que acabamos de contar? ¿No? Bueno, sigo, quedan unos minutos, lo paso un poquito rápido, ¿sí? Entonces, básicamente es presentar un poco de nomenclatura y algunos aspectos de cómo vamos a gestionar la información que generamos, cómo vamos a analizar la información de los perfiles, ¿no? Entonces, recordamos que un perfil aerodinámico es eso, ¿no? La sección que aparece cuando hacemos un corte perpendicular al eje del ala, al eje longitudinal del ala, ¿sí? Recordemos un poco de la nomenclatura que define los perfiles, ¿no? La cara de arriba es lo que llamamos extra-2, la cara de abajo el intra-2. Lo hemos mencionado, ¿no? Pero tenemos el borde de ataque, que es la parte que en general está más cerca de la corriente uniforme, ¿sí? de la corriente a la que sometemos el perfil. El borde de salida, justamente el punto opuesto. La línea de la cuerda es la línea que une el borde de ataque con el borde de salida. El espesor es justamente la distancia entre el extra-2 y el intra-2, ¿sí? Y también definimos la línea de curvatura, ¿no? Esta línea de curvatura es la línea media entre el intra-2, entre la curva del intra-2 y la del extra-2, ¿sí? Normalmente nos referimos al espesor de un perfil como el espesor máximo, ¿sí? O sea, una magnitud que suele caracterizarlo es justamente el espesor máximo, y lo mismo la curvatura, ¿no? Si bien ambas magnitudes varían a lo largo de la cuerda, solemos referir los perfiles con la curvatura máxima que suelen tener, ¿no? Un poco más de nomenclatura. El ángulo que forma la línea de la cuerda con la corriente uniforme es lo que llamamos ángulo de ataque. Como hemos visto, o como sabemos, se van a producir, va a generar el perfil unas fuerzas de origen aerodinámico, ¿no? Que solemos descomponer en sustentación y resistencia, y también esta distribución de presiones que aparece va a generar un momento que se suele tomar como centro de momentos varios puntos, ¿no? Normalmente el cuarto de la cuerda, ¿sí? Sobre todo en perfiles que funcionan a baja velocidad, en régimen subsónico, ¿sí? El cuarto de la cuerda, a veces también lo podemos plantear el centro de momentos con respecto al borde de ataque,
o a veces con el centro aerodinámico, que ahora definimos, ¿sí? Más cosas. Bueno, también, probablemente ustedes sepan y conozcan, ¿no?, que desde el principio del siglo XX, cuando se empezó con esto de la aeronáutica, se empezaron a estudiar sistemáticamente perfiles. Y hoy por hoy hay familias enteras de perfiles que se han ido estudiando con los métodos siempre disponibles, ¿no? Primero experimentales, luego analíticos y ahora también numéricos, ¿no? Hoy tenemos todos esos métodos. Y podemos encontrar en la literatura cantidad de perfiles con diferentes geometrías, ¿no? Cuando digo geometrías, justamente hablo de lo que define la forma del perfil, ¿no? La curva del intra-2, la del extra-2, la línea de curvatura, la distribución de espesor, ¿no? Todos esos parámetros modifican el comportamiento aerodinámico del perfil y es lo que se ha estudiado sistemáticamente desde el principio del siglo XX, ¿no? Acá hay una lista, quizás el más conocida, la serie o la familia más conocida es la familia NACA. En el libro tiene un apéndice con algunos ejemplos de ellos, pero hoy a día de hoy están los perfiles de la NASA, la RAE, los Göttingen, Clarke, etcétera, etcétera, ¿sí? Quien tenga interés puede echarle un ojo a la base de datos que ha generado la Universidad de Illinois, que tiene una cantidad inmensa de perfiles donde pueden ver su geometría, muchos de esos sus curvas características. Bueno, muy bien. Más cosas. No me quiero exceder, ¿sí? Entonces yo creo que me quedan algunas cosas, algunos conceptos relativamente sencillos, pero ya me pasó un poquito unos minutos de la hora. Lo voy a dejar aquí, en todo caso la clase que viene lo cerramos, que son en unos pocos minutos, ¿sí? Entonces, como siempre, voy a cortar ahora la grabación, ¿sí? Me quedo unos minutos por si hay alguna pregunta, ¿sí? Pero entiendo que ustedes tienen más clases, ¿sí? Y si no, ya me despido hasta la clase siguiente. Muy bien, hasta mañana. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Este PowerPoint se nos va a subir a Moodle o a Teams o a algún sitio? Sí, se los voy a dejar disponibles. Sí, tienen la clase grabada, pero también les voy a dejar el PowerPoint disponible. Vale, muchas gracias.